Listo. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, Irene, Diego y Alex. Nos encontramos en el espacio Impulso 2021, que es una iniciativa del proyecto Núcleo de Classroom International con el objetivo de conocer los aprendizajes y las experiencias de las y los emprendedores de los distintos programas y convocatorias de Núcleo. Y en esta ocasión vamos a poder conocer y compartir con algunas de las personas que representan estos proyectos y emprendimientos de innovación educativa que fueron participantes del Smart Edu Challenge. Este desafío, como su mismo nombre lo dice, tenía que ver con cómo podíamos responder con soluciones innovadoras a los principales desafíos o problemas que están viviendo estudiantes, docentes, padres de familia en el ecosistema educativo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Entonces hicimos una convocatoria abierta para que cualquier persona que estuviese interesada en mejorar la educación, las herramientas, las metodologías, los espacios, todo se sumaran, ¿verdad?, con una idea y a partir de esa idea entrar en un proceso de bootcamp, ¿verdad?, en un proceso de aprendizaje, luego hacer un elevator pitch, vea, con un panel de evaluadores bastante especialista, ¿verdad?, y que están muy conectados con el ecosistema de innovación educativo, y ahora son parte de esa fase de mentoría, que es la fase donde estos proyectos están desarrollando al máximo sus capacidades y pues están cada vez más fortaleciéndose a partir de distintos aprendizajes. Así que ya después de ponerles en contexto, esta dinámica consiste básicamente en 3 rondas. Cada una de esas rondas tiene un tema o una pregunta de base donde cada uno de nuestros participantes va a poder expresar pues de manera muy espontánea, profunda, a modo de reflexión, cuál es su perspectiva y cuál es su respuesta. Vea, aquí tomamos en cuenta tanto temas que pueden ser de personales, ¿sí? Porque como emprendedores no somos solo emprendedores, vea, sino que llevamos a cabo otras actividades en nuestro día a día, pero también cómo se han visto afectados o cómo se van transformando poco a poco sus proyectos. Así que yo les voy a ir indicando cómo vamos interviniendo para hacerlo de manera ordenada, pero vamos a procurar ir rotando ahí los turnos. Así que sin más, vamos a pasar a la primera pregunta de esta conversación. Y la primera es, ¿cuáles han sido los desafíos más importantes a los que responde su proyecto? Aquí nos gustaría que nos cuenten a modo de pitch, ¿verdad? Porque yo sé que el pitch es algo que se transforma constantemente, ¿verdad? Y ese prototipo de pitch que ustedes tengan más actualizado, nos gustaría que nos cuenten cuál es el desafío al que está dando respuesta, ¿verdad? ¿Qué los inspiró a llevar a cabo ese proyecto y en qué consiste, ¿verdad? Ahí en sus palabras. Así que vamos a empezar con Irene de Tuto, luego vamos a ir con Diego de Jueves Jugador y luego con Alexander de Lab Mishti. Así que te escuchamos, Irene. Bienvenida otra vez. Muchas gracias. Bueno, quizás lo que nos inspiró en un principio fue la crisis. Nosotros estábamos hace varios meses todavía con un negocio de entretenimiento infantil y bueno, el coronavirus, la cuarentena y nos quedamos prácticamente sin hacer nada de un día para otro. Entonces eso fue determinante porque es como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Entonces quizás ese fue el detonante. Luego empezamos a pensar, bueno, nosotros tenemos experiencia trabajando con niños. Hemos tenido, bueno, antes relacionado más o menos con familias y niños y por último fue casi exclusivamente con niños. Entonces empezamos a evaluar en un principio el hecho de pasar el entretenimiento o sea, presencial al digital. Pero decimos, bueno, pero es que necesitamos algo que sea una necesidad, llenar una necesidad más básica. Y entonces fue cuando nosotros empezamos
a involucrarnos con el medio educativo, empezamos a ver qué había en el país, cuáles eran los problemas que los padres de familia tenían, que tenían los alumnos, sus hijos. Entonces empezamos a ver qué se estaba haciendo al respecto. Nos dimos cuenta de que no había ninguna alternativa virtual, ¿verdad? Que ayudara a los padres de familia y a los niños como apoyo para sobrellevar, porque vino una situación en la que, bueno, la educación cambió, la educación se hizo en casa, se hizo virtual. Entonces, era clara la situación que había, o sea, en cuanto que había empeorado el sistema educativo, los niños no estaban recibiendo sus clases normalmente. Y bueno, todo lo relacionado con eso, creo que la parte educativa ha sido una de las que más ha impactado el tema de la pandemia. Entonces fue uno de los detonantes para que nosotros decidiéramos empezar, a pesar de que nunca hemos tenido como una relación directa con la parte educativa. Yo he dado clases, pero he dado clases a adultos, ¿verdad? Nunca a niños. Pero sí fue, creo que lo de la pandemia fue determinante, el hecho de que nosotros hayamos trabajado antes con niños, o sea, más o menos estábamos relacionadas con ese medio, con ese entorno, y el hecho de buscar y encontrar algo que fuera primordial, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el entretenimiento se sigue haciendo, pero no es una necesidad tan básica como lo es la educación. Entonces, eso fue, creo yo, los factores que determinaron que nosotros lo hiciéramos y por eso empezamos a desarrollar tutorías virtuales, que es algo que todavía no existe en el país, así de la manera que nosotros lo hemos concebido, porque sí existe tutores que dan tutorías por medio de medios virtuales, eso claro que existe, pero de la manera como nosotros lo hemos pensado y con las propuestas de valor que nosotros lo hemos pensado no existe. Entonces, básicamente fue eso. No sé si respondí completamente la pregunta o si queda algo en el aire. No, creo que estamos súper bien. Nos queda, creo que el contexto que has descrito es algo que con lo que seguramente todos los emprendimientos se vieron identificados, ¿vea? Porque siempre sabíamos, siempre hemos, ha sido evidente que la educación o el sistema educativo necesita muchísimas transformaciones, pero la pandemia vino a hacerlo como mucho más obvio. Y ahí entra el tema de Así es. cómo se volvió más urgente hacer esa transición a lo digital, por ejemplo, de cómo se tenía que diseñar todo de base. Y entiendo que el proyecto de ustedes consiste en tutorías, como decías, virtuales, ¿verdad? ¿Cuál es el público? Tal vez solo como para hablar con el público con el que están trabajando, o al menos la idea de cómo ha sido construida hasta el momento, solo para que nos quede un poquito más claro Ok. cómo es el funcionamiento también. Ujú. Correcto. Pues nuestro público inicial eran niños en edad escolar, empezando desde primer grado, que es de 7 años, a bachillerato, 17 años en promedio. Puede ser de 18 también, pero niños y adolescentes en edad escolar. Sin embargo, con el proceso que hemos llevado a cabo con, bueno, nuestro tutor ha sido Néstor y él nos ha estado como indicando el camino, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver otros factores, por ejemplo, que entre mayor grado, entre mayor edad los niños tienen, se aumenta la necesidad de un apoyo educativo, ¿verdad? Los niños pequeños todavía no tienen mayores dificultades en el ámbito escolar, pero a medida que van aumentando de grado, que van creciendo, sí, las dificultades se hacen más fuertes y la necesidad de ayuda extra es más evidente. Entonces, bueno, ahorita todavía no tenemos así algún 100% delimitado las edades. Creo que nos hace falta un poquito más de investigación al respecto, pero sí ya nos queda claro de que se va a cortar el rango de edades, ¿verdad? Y nos vamos a especializar porque también hay otro punto. Varía demasiado como las necesidades, ¿verdad? En cuanto a la edad. No es lo mismo tener una plataforma dedicada a niños de 7 a 10 años, por ejemplo, que a partir de preadolescentes y adolescentes. Es totalmente diferente. Entonces nos dimos cuenta que si queremos llegar uso a la necesidad del mercado, pues tenemos que acortar ese rango de edades. Y eso fue un descubrimiento muy importante que tuvimos.
Excelente. Creo que ahí estamos. Irene, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a continuar con Diego. Adelante, Diego, te escuchamos. Me escucho, sí. Bueno, bueno, primeramente, ¿verdad? Un gusto estar compartiendo con ustedes. La verdad que comparto esa parte que mencionó, ¿verdad? Que al final estas iniciativas deben ser replicadas. Al final, nosotros que creo que debemos sentirnos afortunados, ¿verdad? Porque de un grupo grande, de un grupo de 60, si no me equivoco, 60 emprendedores, bueno, 60 iniciativas, porque cada emprendimiento creo que tenía o estaba formado por varios emprendedores, fuimos los que al final tuvimos esa oportunidad de poder tener estos espacios de una tutoría más especializada. Creo que la pandemia, o digamos, pero más que la pandemia, diría yo que la nueva normalidad que nos tocó enfrentar nos hizo encontrarnos en diversas situaciones, ¿verdad? Y yo, bueno, yo trabajo, soy docente a nivel universitario y como dijo Irene, ¿verdad? Creo que depende el nivel educativo y también el área en el cual uno quiera por ahí formar, son segmentos totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, segmentos a los que hay que darles de diferentes maneras. Bueno, y en nuestro país, donde desgraciadamente creo que hay una brecha eh, amplia entre, bueno, por ahí y quizás a manera de reflexión, ¿verdad? O sea, por ahí varios comentarios desatinados hoy con el tema de las tormentas tropicales, ¿verdad? De los huracanes, que cómo suspendían clases, o sea, cuál es la razón de suspender clases cuando, porque oye, si son clases virtuales, ¿verdad? Pero realmente creo que la reflexión con lo que quiero iniciar es con que muchas veces no somos conscientes de las grandes brechas, de las grandes desigualdades que existe, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la dicha de poder ser parte de esta iniciativa porque tenemos nuestra computadora, nuestro teléfono, tenemos un acceso a Internet y de pronto quizás la mentecita nos permitió poder estar concentrados en desarrollar estas ideas, ¿verdad? Entonces creo que cada quien por ahí, como dicen, ¿verdad? Sufrió su cruz de distintas formas. En lo personal y quizás hablando un poco del emprendimiento, bueno, nos hacemos llamar con Raúl, que es con otra persona que hemos trabajado, como unos románticos del fútbol. Así nos hacemos llamar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque nos gusta un montón, pero en lo personal, yo siempre, desde chiquito, por ahí yo soy de Santa Ana, cuando me fui para San Salvador, cuando me preguntaban, ¿y vos de qué equipo sos? Me decían, del FAS, les decía yo. No, me decían, Barcelona o Madrid, no, les decía, del FAS. Y no sé, de ese momento me entró a mí esa parte de que, ¿por qué tengo que ser de un equipo extranjero? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué la pregunta no es, yo qué soy, FAS, Águila o Alianza? Entonces, desde ahí me entró esa hormiguita de que el fútbol nacional o lo nacional muchas veces lo despreciamos, ¿verdad? Obviamente, estamos en distintas condiciones, o sea, diferentes oportunidades las que se puede tener de pronto en el extranjero, recursos, ¿verdad? Pero bueno, eh, me encontré con otro loco que pensaba como yo, que quería el fútbol como yo, y hemos tenido varias iniciativas. Hoy en la cuarentena nos quedamos sin fútbol, hace como 2 meses empezó el fútbol nacional, pero nos dimos cuenta que hay una comunidad, bueno, la idea de esto es crear una comunidad de personas que hablemos de fútbol, pero que también veamos el fútbol como de una manera diferente, ¿verdad? O sea, una de las cosas también que poco se apoya aquí es, conozco muchas historias porque conozco muchos jugadores de que se dedicaron solo a pegar a la pelota y resulta que el futbolista llega a los 30 años, 32, a los 32 años ya es viejo, entre comillas, para seguir jugando fútbol y hasta ahí termina, ¿verdad? Pero no hubo un proceso formativo para estos jóvenes. De pronto solo aprendieron a jugar fútbol, ¿verdad? No aprendieron de valores, no aprendieron de pronto de cómo organizarse con sus finanzas, o sea, de su tiempo en el cual ganaron bien
poder ahorrar y formarse. Entonces la iniciativa de jugadores es tener esa comunidad de personas que queremos el fútbol desde distintas ópticas, ¿verdad? Desde el niño que a los 14 años es bueno para jugar fútbol, pero también el papá le dice, no, no vas a ser futbolista, tienes que seguir estudiando. Entonces, es como tratar de generar esa cultura de poder llevar las dos cosas a la par. Y lo otro, ¿verdad? Llegar a esas brechas, hacer más cortas, perdón, esas brechas y que esta parte del conocimiento, de motivación, de coaching deportivo y todo eso, también pueda ser llevado a través de becas, a través de diferentes medios a jóvenes que tienen mucho talento, pero de pronto en la parte formativa, ya como personas, como deportistas integrales, se ve complicado. Eso es una parte y lo otro, porque ya me pasé el tiempo, es también crear esa comunidad, pero generar experiencias y generar experiencias a través de esta nueva normalidad, ¿verdad? O sea, crear contenido digital, hay una cantidad de historias relacionadas al fútbol nacional súper interesantes y un montón de iniciativas que bueno, que de a poco esperamos ir desarrollando. Eso, y perdón ahí que me emocioné. Esto así es, Diego, no te preocupes. Yo creo que cuando hablamos de nuestros proyectos, de nuestros consentidos, nos emocionamos y qué bueno, creo que eso habla mucho de la visión que hay, de lo que se quiere lograr poco a poco. Como bien decías, queremos empezar con estos temas, con estos públicos, también como decía Irene, ¿vea? Poco a poco uno va acotando esa oferta en respuesta como a esos mercados, ¿verdad? Que se van identificando. Y qué bueno que como decís, porque aquí es cuando hablamos de fútbol o de programas que tienen que ver con eso, podríamos decir que sí hay muchas alternativas. Sin embargo, el componente que tú decís del tema de valores, del tema de otras competencias, ¿verdad? Y cómo se combina, pues ya es algo mucho más disruptivo, ¿verdad? Así que qué bueno por la iniciativa y gracias por contarnos acerca de esto. Así que Okay. vamos a seguir con Alex. Te escuchamos, gracias. Hola, pues sí, gracias. Bueno, déjame contarte que el Lab Mistum nace de la resistencia de enfrentar la situación que había provocado la pandemia COVID-19 a nivel mundial, digamos, y afectando a nuestro país. La convocatoria llega, ¿verdad? Y nosotros estábamos como en una situación de crisis, pertenecemos a una asociación cultural escénica y bueno, allí hay bailarines, actores, directores de teatro, gestores culturales, músicos, y estábamos tratando de reinventar nuestro nuevo universo para transmitir el conocimiento, para también producir. De hecho, no, la pandemia nos cae y teníamos varios proyectos, una producción teatral, ¿verdad? Para el Teatro Nacional, el Teatro Lispoma, teníamos un seminario de artes escénicas, un seminario de animación sociocultural, teníamos un diplomado con jóvenes indígenas utilizando la lúdica. Es decir, viene esto y nos embiste, o sea, la situación nos embiste de tal manera que empezamos a tratar de buscar alternativas. Cae la convocatoria, ¿verdad? De núcleo y nosotros empezamos como, ¿y será posible? Había un grupo en resistencia de que no queríamos usar nada de esto de lo virtual, no queríamos saber de dar clases en línea, no queríamos a la frente de una cámara y ahora somos profesionales, decimos nosotros, pero no queríamos usar juegos interactivos en línea, no, 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 lo nuestro es presencial, hay que abrazarnos, hay que estar en escena, las luces y todo eso. Era un cambio drástico. Empezamos el proceso, ¿verdad? Y aparece el Mistum, que es una fusión de la palabra lab, en inglés laboratorio, y la palabra mistum, que es nube en náhuatl. Entonces empezamos a fundir y empezamos a pensar cosas interesantes para lo virtual. Es decir, veamos una estrategia que nos permita aprender y también enseñar desde lo virtual. Y es como nace una serie de laboratorios de animación sociocultural, ¿verdad? Que se proponen a partir de una especie de aula o sesión virtual, ¿verdad? Un salón virtual que nos permita dar clases de manera sincrónica a docentes. En aquel momento era como, nosotros nos enfocamos en docentes y algunos
promotores culturales. Conforme va la mentoría y conforme van todas las fases que ya mencionaste, Majo, del proyecto, se nos van abriendo, digamos, aquellos espectros, ¿verdad? Se van abriendo aquellos digamos, diferentes dimensiones y oportunidades. Entonces, la Mistum inicia con eso, ¿verdad? Una serie de 5 laboratorios de animación sociocultural y dirigidos a maestros y a comunicadores y también a promotores culturales, sobre todo de la zona fuera de San Salvador, en los territorios, donde más necesitan esas herramientas, de una u otra manera que están vinculadas a las artes, ¿verdad? Pero que también tienen que ver con lo social. Ahí entra hasta el arte terapia. Entonces nosotros planteamos todo eso para, como un servicio para un segmento de clientes, ¿verdad? Que necesite y requiere ese apoyo. Desde hacer un juego al inicio de una reunión con jóvenes, sobre todo iba vinculado al trabajo con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, más iba por ahí. Luego se nos abren como más las expectativas, ¿verdad? Conforme va caminando este proceso. Uno de los grandes desafíos era lo virtual, ¿verdad? Cómo nosotros, después de pasar de lo presencial y de lo muy cercano de nuestros procesos, hacerlo a través en línea, ¿verdad? De lo virtual y de una cámara, y estar nosotros acá y digamos 15 personas escuchándonos, ¿verdad? Que ya habíamos tenido como ciertas experiencias, pero no las experiencias de procesos que te puedan durar unas 3 semanas o 4 semanas. Ese fue uno de los grandes desafíos. Y el otro fue entender muchas cosas que nosotros podíamos hacer también y que no las habíamos visto. Y enterarnos de eso, ¿verdad? Decir, bueno, todas las posibilidades que tenemos y no las hemos visto y nos hemos quedado con un universo muy reducido, ¿verdad? Nuestros clientes eran maestros y promotores culturales y de repente empezamos a ver una gran amplia gama para acá, otra gran amplia para allá, y nos salen nuevas líneas de trabajo, nuevos nichos de trabajo, ¿verdad? Nuevos pilares, como decíamos nosotros ahí. Y empezamos a ver que también el arte terapia podía ser posible, ¿verdad? Que la comunicación también podía ser posible, que la parte de la producción artística podía ser posible, que los mismos artistas, ¿verdad? Podían tomar este curso y mejorar, digamos, algunas herramientas para el abordaje comunitario en sus talleres, porque ahora está de moda, digamos, que los artistas, cualquiera sea la disciplina, puedan impartir talleres fuera de San Salvador, ¿sí? Que es una necesidad intrínseca del país, para el desarrollo del país. Entonces yo vengo como artista, me voy para San Miguel con mi arte, pero también necesito ciertas herramientas que me permitan darlo todo. Y allí es como nace Lab Mistum, ¿verdad? Una especie de laboratorios para ahora, obviamente, un segmento mucho más amplio de la población. Antes, cuando inició esto, era como, bueno, eso es este y este, pero ahora tenemos como 16 gamas de clientes, una cosa impresionante. Se ha fortalecido mucho. Lab Mistum no es lo que nació, sino que ahora ya es como más grandecito, y ahí lo estamos manejando muy bien. Y bueno, el desafío más grande, como te decía, era lo virtual, pero lo estamos logrando. Excelente. Sí, aquí creo que toda esa resistencia se convirtió en una oportunidad de innovación, ¿verdad? De cómo, porque también nos obliga a desaprender la forma en cómo lo hemos hecho siempre, por decirlo así, e incursionar y explorar nuevas alternativas, ¿verdad? Y eso ya es una ganancia bien grande. Ahora bien, pasando a la siguiente pregunta, aquí nos gustaría que hagamos un poco de retrospectiva del recorrido que han tenido desde el momento en el que postularon, ¿verdad?, al desafío, al Smart Edu, vea, como desde ese momento que ustedes dijeron, bueno, surgió esta idea, la voy a meter, vea, a concurso, por decir así. Nos gustaría que nos cuenten cuáles han sido sus aprendizajes más significativos hasta el momento, tomando en cuenta que ustedes se encuentran en un proceso o están durante, ¿vea?, ese proceso de mentoría, y aquí pueden referirse también a cuáles han sido algunos de los desafíos para poder dar continuidad al proceso mismo, ¿vea? Porque eso quizás tiene que ver mucho con cómo lo vemos nosotros como proyecto, porque también nosotros como núcleo éramos también de talleres, de actividades integradoras, de temas presenciales. Sin embargo, todas nuestras convocatorias y nuestros procesos de programas ahora son virtuales, y sabemos que eso ha tenido también muchos desafíos que han sido superados poco a poco. Entonces, repitiendo nuevamente, haciendo retrospectiva de su recorrido, desde que se postularon al desafío al día de hoy, ¿cuáles han sido los aprendizajes
más significativos que han obtenido. Vamos a ir en el mismo orden, iniciando por Irene. Gracias. Yo creo que el mayor aprendizaje ha sido desaprender, porque sí, definitivamente, mi hermana y yo, que somos la que conformamos equipo, nosotros estudiamos mercadeo. O sea, nosotros hicimos investigación de mercado, muchas investigaciones de mercado durante la universidad. Sin embargo, cuando empezamos las mentorías, puchica, fue un campo exagerado de 360 grados de la forma de recaudar información, de conocer el perfil de nuestro cliente, de formular hipótesis. O sea, fue un cambio totalmente de lo que nosotros concebíamos antes como, o sea, de la forma que se tenía que hacer. Entonces, para nosotros sí fue un choque, porque era algo que habíamos hecho muchas veces, sin embargo lo habíamos hecho no totalmente, pero sí algunas cosas de una manera totalmente diferente. Entonces para nosotros darnos cuenta de que habían cosas mejores, formas mejores de hacer las cosas, fue un gran cambio y eso nos ha permitido abrir los ojos a nuevas oportunidades, a nuevas formas de obtener información súper valiosa para llevar a cabo una idea de negocio. Y bueno, a lo largo del proceso hicimos varios cambios. Por ejemplo, nosotros empezamos, bueno, primero fue lo del mercado meta, que ya lo tenemos claro que tenemos que cambiar. Segundo fue que nosotros también iniciamos con una propuesta de valor que giraba en torno a la gamificación. También fue algo que lo pusimos de forma crítica y que ha cambiado. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que no es, o sea, no es lo mejor que la tutoría gire en torno a la gamificación totalmente, sino que sí sea una propuesta de valor, pero que no sea la central. Eso es algo que aprendimos. Y bueno, los mayores retos que tenemos son en cuanto creo yo que a nivel tecnológico, porque también nunca jamás habíamos creado un servicio que estuviera basado en la tecnología. Y eso ha sido creo que un gran reto para todos, porque es primera vez, o sea, para todos es primera vez que estamos haciendo esto. Es un territorio desconocido, entonces creo que ese es uno de los mayores retos. Hemos tenido que, bueno, involucrarnos viendo otras plataformas, viendo cómo funciona el mundo ahora, porque no es para nada como funcionaban las cosas anteriormente. Y además de eso, la parte en cuanto a la captación de información. Un reto que ha sido para nosotros es, o sea, involucrarnos con la gente que posiblemente puede ser nuestro mercado meta, porque nosotros, bueno, no tenemos familia, entonces no estamos involucrados en ese medio de padres, hijos, precisamente. O sea, nos ha costado mucho llegar a ese entorno que es podría ser nuestro mercado potencial, ¿verdad? Entonces, sobre todo ahorita que todo está cerrado, colegios, universidades, todo lo que se refiere a la parte educativa está cerrado. Entonces, para nosotros ha sido un gran reto llegar a esas personas, lograr entrevistarlas. Hemos hecho de todo, hemos hecho rifas para incentivar a la gente que llene nuestras encuestas. Hemos ido a lugares públicos, a parques, porque sí, para nosotros ese ha sido uno de los mayores retos. Sin embargo, bueno, con mucho esfuerzo logramos, creo que, obtener un número considerable de personas encuestadas, entrevistadas, y es sobre ellos que hemos sacado toda la información y que tenemos todos los datos que tenemos. Sin embargo, creo que de aquí en adelante sería siempre bueno que nosotros sigamos entrevistando a gente y conociendo más sobre el mercado, porque esa es la base de todo, ¿verdad? Nosotros no podemos crear un servicio que no esté basado en necesidades reales, en problemas reales. Entonces creo que sí, va a seguir siendo un reto para nosotros seguir buscando personas que quieran hacernos el favor, porque era bien problemático. Nosotros vimos un parque, ¿verdad? Y nos sentamos con la gente, pero la gente no quería tocar el papel, la gente no quería tocar el bolígrafo que le damos, y tenía que sentarme a 2 metros de la gente a hablar, y yo sentía un poco esa incomodidad, como que no te me vayas a acercar mucho, ¿verdad? Es un problema, pero bueno, creo que se puede hacer de todas maneras y vamos a seguir intentando
conociendo nuestro mercado, estableciendo el perfil del cliente al que nosotros le podemos servicio, ¿no? Genial. Gracias, gracias Irene. Creo que has mencionado algo muy importante, que ha sido un desafío común en proyectos que ahorita están, porque siempre nos mantenemos en una constante de investigación, ¿vean? No es como que una investigación termina, bueno, aquí está la respuesta, sino que hay un aprendizaje continuo, ¿vea? Y ciertamente el hecho de que las instituciones educativas ahorita están todavía ellos internamente como instituciones, vea, superando una serie de problemas, igual los padres de familia, ahí hay muchos retos y a la vez pues grandes aprendizajes, vea, cómo llevar adelante un emprendimiento de innovación educativa en esta época de por sí, creo que ya es un desafío muy claro, ¿vea? Y hay una cantidad de retos, pero como bien decís, siempre encontramos la forma, nos rebuscamos, vea, como decimos aquí, para conseguir los recursos y conseguir la información. Así que gracias por tu aporte. Vamos a continuar con Diego. Seguimos. Hola. Bueno, muy interesante y creo que al final, y después con la intervención de Alexander, vamos a ver que tenemos muchas similitudes en todo lo aprendido, ¿verdad? Debo ser honesto que a pesar de que, como les mencioné al inicio, trabajo en la docencia, nunca, o sea, en mis opciones de aprendizaje a través de plataformas digitales o en línea, siempre ha sido mi última opción, pero, o sea, porque no me gustaban, o sea, ni como facilitador, ni como estudiante, o sea, sentía de pronto que no era lo mismo, que el aprendizaje no era igual, y creo que eso es algo que me ha tocado, bueno, desaprender, ¿verdad? O sea, entender bueno, que hay que cambiar la manera, de pronto el contacto, el poder acercarse a un facilitador y preguntarle, mire, ¿cómo es eso? Y poder tener la interacción con los compañeros, ¿verdad? Creo que eso es algo que sí, en lo personal, bueno, con muchos conversamos, que esto quizás lo que hizo fue adelantar algo que iba a ocurrir en un futuro no muy lejano. Bueno, creo que en otros países ya se maneja mucho esta modalidad, ¿verdad? Pero definitivamente esa parte, creo que el aprendizaje, el uso de las herramientas eh, y ver lo fácil que puede ser, digo fácil relativamente, ¿verdad? Porque necesito una computadora o un teléfono e internet, pero realmente, y aquí aplica donde dice que aunque estemos separados, pero creo que también ha acortado las distancias, ¿verdad? Porque imagínense esta reunión, bueno, yo estoy en Santa Ana, creo que ustedes estarán, no sé en qué parte de El Salvador, ¿verdad? Y podemos estar conectados. Creo que eso es parte, como repito, también de las cosas que he aprendido. Me gustó mucho también la segunda parte del proceso, cuando nos dejaban aprender en la semana, se me escapa el nombre, cómo se llamaba esa metodología, pero estar viendo todos los días, creo que eran 1 hora, 2 horas, y con los videos cortitos. Me gustó mucho esa metodología de videos cortos, y me gustó mucho aún, y cabal, descargué todos los materiales y todas las herramientas que se utilizan, porque me pareció súper amigable la plataforma, la manera en la cual se combinaba el material audiovisual, lecturas, y también esos speech cortos de los participantes, o sea, puntuales, ¿verdad? Y la otra parte, quizás en esta tutoría personalizada, mencionaba al inicio, ¿verdad? En la intervención, que uno se emociona hablando de sus proyectos, pero también a veces es como al niño, ¿verdad? Que si es el hijo de uno, lo ve perfecto, lo ve bonito, pero a veces hasta que alguien de afuera le dice, mira, fíjate que tu hijo, no sé si fuera más educadito, si dijera gracias, si dijera por favor, si no sé. Entonces, muchas veces uno se ciega
y no tiene esa oportunidad que por lo menos yo creo que he tenido con esa tutoría, ¿verdad? De que posiblemente yo creo que estoy en lo correcto y que tengo la verdad absoluta, pero viene, en este caso, Oscar, y me dice, mira, y si haces esto, y si haces lo otro. Entonces, esa parte ha sido muy enriquecedora, ¿verdad? De poder ver o de poder escuchar la perspectiva de otra persona de los proyectos, porque a veces nos cegamos y cuesta identificar esas oportunidades, esas amenazas o de pronto poder potenciar esas oportunidades, ¿verdad? O debilidades que tenemos. Y a lo último, otra cosa que me ha gustado y a mí, yo hace años, cuando empecé con esto de meterme en el fútbol, me acuerdo que alguien me dijo, Diego, me dijo, vos estudiaste esta carrera, estás estudiando la maestría y cómo es que gastas tiempo, o sea, siendo una, pero así, a mí no se me olvide, siendo una persona tan inteligente y tan estudiada y dedicándote a ver qué haces con el fútbol. Entonces, eso me quedó a mí como una espinita, así como cuando me dijeron Barcelona o Madrid, entonces yo dije, no, creo que el fútbol es un gran océano azul y el fútbol nacional, y donde podemos hacer una gran cantidad de cosas. Yo creo que ahorita, así como mencionaron los dos compañeros, creo que estamos ante un gran océano azul en el cual esta iniciativa nos permite visualizarlo de una perspectiva diferente a otros. Excelente. Gracias, Diego. Sí, y las contribuciones que creo que son tan valiosas, como bien decías, para poder observar nuestro proyecto de la manera más objetiva posible, ¿verdad? Que es lo que a veces es un desafío. Creo que son estos intercambios, ese trabajo en equipo con otros emprendimientos, ¿verdad? Recibir feedback, discutir, ser como muy críticos, ¿verdad? Acerca de las ideas y saber que se encuentran en un proceso de formación, ¿vea? Y de transformación y que la idea va mutando, ¿vea? Constantemente hacia otras formas, es bien positivo y como tú decías, es algo que vamos aprendiendo, ¿vea? A hacer, porque sí quizás nos acostumbramos mucho a que tenemos el proyecto solo para nosotros, ¿vea? No siempre estamos como abiertos a mostrárselo al mundo, vea, pero en estos espacios de colaborativos, vea, de co-creación, donde se recibe feedback, nos damos cuenta que eso es nutritivo, vea, para las ideas y nos ayuda a llegar de manera mucho más acelerada al feliz término, digamos, vea, de que sea un negocio y que sea un negocio que se sube a distintas plataformas y ya comienza a funcionar. Así que, y quizás así, sí, rapidito, dale, dale. con lo que acaba de mencionar, me recuerdo en otras iniciativas, participé en una que de las primeras preguntas que hicieron, pero mire, iban a firmar todo algún contrato, algún documento de ¿cómo es? Confidencialidad. Eso. Ajá. Y era como que, sí, ¿verdad? Y todo, pero yo creo que hoy también esa nueva normalidad, al final estos espacios, yo creo que nos ha pasado que conectan ideas, ¿verdad? Y al final, en vez de, o sea, en lugar de estar ocultándonos y solo para nosotros y que nadie más lo vea, creo que nos permite, puchica, y creo que al final es de las cosas que más se aprovechan en esta iniciativa es el networking y de pronto compartir esas experiencias. Exacto, exacto. Y parte de la idea que va creciendo es aprovechar justamente esos espacios de networking, porque también nosotros como emprendedores muchas veces también queremos abarcar todas las áreas del proyecto y no somos expertos en todo, ¿vea? Siempre vamos a necesitar la ayuda o la óptica, ¿verdad? De otros profesionales, de nuestros usuarios, obviamente, para que esto responda verdaderamente, como decía Irene, y me gustó que hizo énfasis en que se alivie un problema real, en que se pueda suplir una necesidad que es latente, ¿verdad?, en un público. Así que, buenísimo. Seguimos con tu respuesta, Alex. Adelante. Gracias, Majo. Bueno, ¿qué te digo? Nosotros en el Lab Vistum somos
2 migrantes digitales y 2 nativos digitales, ¿verdad? Entonces, había esa fusión de cosas que cuando comenzamos con el primer taller, ¿verdad? El Botcamp, era increíble cómo las herramientas se te iban apareciendo, las herramientas de trabajo. Por ejemplo, el Miro, que era una cosa que yo había usado durante 11 años, pero en manera presencial, ¿verdad? Que es el famoso papelógrafo con las tarjetas de colores que te lo enseñan y que trabajas muy bien con él. De repente estaba frente a la pantalla hiper nervioso porque tenía que crear un papelógrafo, porque tenía que desarrollar muchos temas, muchas cosas, muchos pasos del proyecto para lograr el proyecto, ¿verdad? Para llegar al laboratorio nube y tenía que hacerlo de manera digital, ¿verdad? Y entonces empieza esas ganas de aprender, pero también de confrontarte y un poquito de resistencia, pero los demás compañeros que ya eran nativos me decían, mira, solo jala y todo. Yo estaba trabajando en el primer día del taller, yo ya estaba trabajando en ello. Y cualquiera puede decir, bueno, pero eso es tan sencillo. No es sencillo para la gente que es migrante. Si pasas de los 40 años y además querés dar clases de una experticia que vos tenés y que siempre ha sido presencial, y lo querés hacer aquí y tenés que aprender primero, porque además lo tenés que aprender muy bien para hacerlo, es un gran desafío. Eso me llenó a mí, como no tenés idea, el autoestima, sentirme bien, es decir, voy a enfrentar esta condición en este momento de pandemia y no voy a desfallecer, ¿verdad? Porque tenía dos opciones, te lanzabas al vacío y se te extendían las alas y planeabas, ¿verdad? Veías bien bonito todo el panorama, o ibas a caer al fondo, ¿sí? Y eso me pasó a mí y al otro compañero, ¿verdad? Cuando saltamos a este proceso y que todo era virtual y que ahora van a ver esto, lo que decía Diego, bueno, van a ver videos todos los días y van a tener que trabajar ustedes solos. Era una cosa de ir aprendiendo. Lo enriquecedor de todo esto para este grupo fue el aprendizaje desde lo virtual. Sí, ese aprendizaje que tal vez no lo teníamos, sí sabíamos que existían, ¿verdad? Muchos procesos en línea, de hecho habíamos estado en reuniones, foros, conversatorios, pero no el aprendizaje en sí. Y además utilizar herramientas que te permitan transmitir el conocimiento que has tenido por muchos años, ¿verdad? Y que lo has hecho de manera presencial en esta situación. Bueno, te digo que hemos llegado, todo este proceso, hasta llegar a la mentoría, hemos llegado hasta testear dos laboratorios, ¿verdad? El de arteterapia y el de lúdica, que vamos a comenzar, si todo sale bien, la otra semana, es decir, como una cosa de verano para el público que quiera, porque esto va a ser como una prueba ensayo. Ya lo estamos haciendo con otras modalidades, pero este es ya en el marco del Lab Mistum. Para dos públicos, ¿verdad? Que es los que les interesa el arte terapia, el segmento de arte terapia y la lúdica, ¿verdad? Y estos son dos de los laboratorios que conforman el laboratorio nube. Entonces, estamos muy contentos porque los hemos testeado, hemos buscado, les hemos dado vueltas, les volvimos a poner otro color, les cambiamos letra, es decir, todo lo que decía Irene también de cómo te casas con una idea, te centras, ¿verdad? Te amarras y de repente empieza a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Y con todo lo que te vas dando cuenta en el recorrido que hemos hecho, que además han sido 6 meses, es un recorrido grande, pues, te vas dando cuenta de potencialidades, de cosas que tal vez no van, de cosas que hay que ordenarse. Mire, son 4 cosas diferentes. Es decir, vos vas buscando una línea lógica de hacer las cosas, ¿verdad? Y luego vos te volvías como, bueno, decir, no, yo soy experto en marco lógico. No era experto en marco lógico, estaba cartesiano, ¿verdad? Ahora sí hay una lógica, ahora sí he aprendido a diferenciar muchas cosas. Nosotros no teníamos ningún rollo con el mercadeo digital, ¿verdad? O todo este rollo del comercio electrónico, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poner nuestros productos ahora aquí si antes lo hacíamos de otra manera? ¿Dónde están nuestros grandes clientes? Nos reducíamos mucho a clientes nosotros siempre, ¿verdad? Era la gran institución que te compraba tus servicios y todo eso. Ahora no, ahora estás entre lo virtual y puedes llegar a la casa de cualquier persona que está interesada en ese tema y te puede comprar. Lo veamos también desde ese lado, desde la generación de ganancias, de cuánto se podía vender, cuánto podías lograr en un mes y todas esas cosas que te van despertando, digamos, nuevos horizontes, los océanos, ¿verdad? Esos grandes océanos que te permitirían sobrevivir sobre la base de una situación un poco complicada, ¿verdad? Que nadie se quiere acercar a nadie, ya lo decía Irene, así de lejitos. Nosotros testeamos en línea por una forma de Google que además la aprendimos y todo ese tipo de cosas. Es decir, todas las herramientas que esto nos ha dado a nosotros como asociación también, nos ha permitido también estar dando ahora ya
aparte de esto, otras clasecitas, porque nos tiramos al agua, ¿verdad? Y de repente empezamos y dijimos, hagamos una cosa de 2 horas a ver qué pasa. Y ahí íbamos, pero fue parte de un despertar muy interesante. Te lo digo, la resistencia de los migrantes, la emoción de los nativos, ¿verdad? De que, hey, ahora ya no solo vamos a estar en redes sociales, ahora vamos a empezar a transmitir nuestro conocimiento a través de ello. Eso fue quizás como lo más innovador y el aprendizaje más grande que hemos tenido. Genial, Alex, muchas gracias. Creo que hay un montón de insights, ¿verdad? En lo que nos contás, porque ciertamente nosotros también nos dimos cuenta en otra convocatoria que hicimos también, que fue un desafío que se llamaba Tecnologías para la Igualdad, donde era un desafío de cómo hacer de San Salvador una ciudad más segura para niñas y mujeres, ¿verdad? En escuelas y en general en los entornos comunitarios, ¿verdad? Y originalmente se puede asumir, y que lo mencionaba Diego también, el tema de la conectividad, de ahí el hecho de que creemos que algunas generaciones, vea, o personas más jóvenes que como tú decís son nativas, se les facilita mucho más las herramientas, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta también que había muchos desafíos en el entendimiento de otras herramientas que quizás no estaban tanto del lado de las redes sociales, y dijimos, bueno, entonces quizás son muy prácticos con las redes sociales, pero no necesariamente con todas las herramientas que se encuentran disponibles. ¿Ve? Ahí hay un gran aprendizaje cuando tenés estos equipos de multigeneración, ¿vea? Creo yo, porque cada uno tiene un aporte diferente y ciertamente todos están aprendiendo. Es decir, todos nos enseñamos de manera mutua a utilizar ciertas herramientas, plataformas, y eso creo que también es algo de mucho valor, porque estamos viviendo como esta transformación digital como una comunidad, ¿vea? De manera conjunta, bien como tú lo has descrito. Gracias por tu aporte. Bueno, nos vamos a mover a la segunda ronda. Nos hemos emocionado bastante con esta conversación, qué bueno. Y esta parte es especialmente donde queremos conocer, y ya Alex nos adelantó un poquito, y qué bueno que se va teniendo esa conversación de qué va a pasar con estos proyectos el otro año, es decir, cuál es la visión de qué es lo que quieren hacer, qué tipo de actividades están planeando, cuáles son esos siguientes pasos de estos emprendimientos, ¿verdad? Esto con base a la experiencia que han vivido este año, que como bien decía Alex, ha sido un proceso de 6 meses, ¿verdad? Pero que ya han sido 6 meses intensivos, creo yo, de un montón de trabajo. Entonces queremos saber acerca de su reflexión, ¿verdad? De cuáles son los siguientes pasos que quieren dar, tomando en cuenta los recursos que tienen disponibles, como decía Alex, si es un testeo, si son ideas que pueden ser viables, ¿verdad? Y que ya las vayan a poner en práctica en el corto plazo, y a la vez, ¿verdad? De respondernos qué es lo que van a hacer, cuáles son los desafíos que tiene esa idea, ¿verdad? Aquí pensando en cuáles son los recursos que necesitan o que podrían necesitar para desarrollar esas ideas, ¿verdad? O esos siguientes pasos en cara ya al próximo año. Así que vamos a iniciar nuevamente con Irene. Gracias. Pues eso precisamente hablábamos con Néstor ahora, que ahora fue nuestra reunión, ahora en la mañana. Yo le mencionaba, porque yo un poco decepcionada por el hecho de que no habíamos conseguido tantas entrevistas como hubiéramos querido. Entonces yo le decía, bueno, para que algo sea concluyente, pienso yo que necesitaríamos más información, más entrevistas. Y él me decía, no, me dice, tienen ya, o sea, a pesar de que no han sido una gran cantidad, pero tienen suficiente información para lograr dar el siguiente paso. Entonces, en nuestro caso, el siguiente paso va a ser, bueno, nosotros nos están haciendo una plataforma ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? Que nosotros hemos pagado para llevar a cabo ya, o sea, para hacer realidad nuestra idea de negocio. Y sin embargo, nosotros lo vamos a tomar, o sea, la idea es utilizar esa plataforma para lanzar el servicio.
a modo de experimento. O sea, nosotros no pensamos ahorita hacer una gran inversión porque pienso de que todavía sería demasiado riesgoso. Entonces, ahorita vamos a lanzar un experimento y lo vamos a hacer en base a la información que tenemos. O sea, así como conseguimos ahorita con los cambios que se han realizado a lo largo del camino, vamos a lanzar la plataforma y vamos a lanzar el servicio. Y bueno, quizás nosotros teníamos una idea como del servicio en cuanto a tener cantidad suficiente de tutores en la plataforma, que la gente pudiera ver los reviews de otros usuarios y muchas características que se oyen muy bien, pero sin embargo al principio no, o sea, nosotros lo queremos hacer de la manera más sencilla posible. Vamos al servicio, incluso nosotros, bueno, no sabemos ahorita bien, pero incluso podríamos nosotros contactar a un tutor externo para que dé las clases, o sea, que no se haga todo el proceso en línea completamente como lo hemos pensado que sea, ¿verdad? El objetivo es seguir obteniendo información, seguir viendo las reacciones de la gente con algo real, algo que ya se puede usar, y en base a eso realizar modificaciones, ¿verdad? Esa es nuestra idea a corto plazo. También tenemos, bueno, el reto de los tutores. Eso es algo sumamente importante porque tenemos que ver la parte del pago, o sea, ese es otro lío, digamos, porque tenemos que evaluar también qué es lo que un tutor aceptaría, qué es lo que no aceptaría, eh, todas las reglas, ¿verdad?, laborales que tendremos que tener con ellos. Eso es algo que también tenemos que hacer a corto plazo, incluso antes, ¿verdad?, de llevar a cabo lo de la plataforma, que es sumamente importante, es eh, igual de importante quizás que conocer al cliente, porque ¿qué hacemos? Nosotros dependemos un 100% de tutores. ¿Qué hacemos si no tenemos tutores? Dependemos 100% de ellos para el servicio. Entonces también es sumamente importante conocerlos, cuáles son sus expectativas. Y esos son quizás los dos pasos más importantes, todo lo relacionado con los tutores y a llevar a cabo el experimento con la plataforma puesta pública, que la gente pueda acceder a ella, que pueda contratarnos. Y también no solo va a ser importante el hecho de si la persona nos contrata o no, sino que todo lo que recibamos mensajes, preguntas de clientes, o sea, todo eso van a ser recursos que nosotros vamos a poder tomar en cuenta para ir moldeando la plataforma y al final tener un producto que de verdad pueda ser usable y que pueda dar un beneficio real a los clientes. Eso creo que son nuestros siguientes pasos. Buenísimo. Irene, muchas gracias. Sí, creo que has mencionado algo bien importante para estas fases en las que se encuentran los proyectos, ¿verdad? De la necesidad que hay de lanzarse a hacer estos experimentos, ¿verdad? Como dicen que para innovar hay que fallar, ¿verdad? Hay que fallar mucho de manera rápida y de bajo costo, ¿verdad? Lo más barato Así es. posible. Ajá, porque precisamente estamos en una etapa inicial donde, como bien decís, vea, aunque podemos luego, ¿verdad?, solicitar o contar con algún fondo, ¿verdad?, con algún capital, es en este momento donde se validan las ideas que luego se venden ya, vea, como empaquetadas, por decirlo así, y que ya deberían haber pasado una fase de prueba y error. Y también me gusta y hago énfasis en el tema en el caso de ustedes que tienen un cliente, un primario, ¿vea? Que son estos tutores y que ya es el usuario, el que viene luego, ¿vea? El consumidor final es otro y como la necesidad de conocer a este primero porque son sus aliados, son esos embajadores, son estos los que le van a dar vida, digamos, al servicio. Van a ser incluso la cara de nosotros, o sea, van a ser la cara de Tuto, no nosotros vamos a salir ahí, sino que son ellos, entonces es bien importante. Buenísimo. Creo que son pasos bastante lógicos, creo, muy realistas, ¿verdad? Algo que, como decís, que se puede hacer ya como siguientes pasos y que les va a generar muchísimo aprendizaje, ¿verdad? Tanto para el servicio como tal, así como también para que la gente se vaya familiarizando poco a poco con este concepto que, como tú decís, sí hay tutorías, pero
pero la gente quizás no está tan familiarizada, no con ese formato, entonces hay también un tema de educación, ¿verdad? Y de conciencia acerca de este tipo de servicios. Sí, de hecho, lo que nosotros descubrimos que no sabíamos, que por ejemplo, personas de edad de 30 años en adelante siguen prefiriendo las cosas presenciales a las virtuales. Y uno incluso consideraría que es gente joven todavía. Pero no, gente ya de 30 años no, dice yo sigo prefiriendo las cosas presenciales. Sin embargo, cuando se habla ya de sus hijos, sí están interesados en que los niños usen tecnología porque saben que sin tecnología no hay futuro laboral. Entonces, cuando se habla sobre los niños, dicen, no, sí, ellos sí que la usen porque tienen que saber usar todas esas plataformas. Sin embargo, los padres, para su uso propio, ellos prefieren quedarse con lo presencial y no con lo virtual y no con la tecnología. Bien interesante. Excelente, muchas gracias, Irene, por tus aportes. Ahora vamos con Diego. Adelante. Bueno, quizás creo que muchos cuando inician, no sé si les pasó, ¿verdad? Que de las primeras preguntas que hacen emprendedores cuando ingresan a estos proyectos, y mire, y si gano, ¿cuántos miles me van a dar? Mire, y si gano, voy a tener cuánto de capital. Y creo que justamente quizás es de las razones por las cuales muchas personas hoy quizás sea, porque me recuerdo que antes, esa iniciativa de emprendimiento, antes digo hace 10 años, todas tenían un premio, ¿verdad? Pero de pronto fue cambiando el concepto, ya no solamente era un incentivo económico, que a veces conozco de casos de que les dieron los $500 y se fueron en la celebración porque ganaron, ¿verdad? Entonces, ¿y qué les queda, verdad? Y yo creo que ¿por qué parto por esto? Porque nosotros cuando con Raúl, la persona con la que trabajamos, bueno, alguien nos recomendó, ¿verdad? Que buscáramos algún proyecto que nos ayudara a madurar la idea, a desarrollarla. Y no tanto pensar en el cuánto puedo ganar, cuál es el incentivo económico, ¿verdad? Entonces, es así como de pronto, bueno, Raúl estudió Relaciones Públicas, yo estudié Mercadeo, la parte de programación no es lo mío, y yo creo que ahorita eh, el programar, el tener una web es importantísimo y es como un eje transversal en cualquiera de estos proyectos que tenemos. Entonces, pero sin embargo, eh, hablando con Oscar, ¿verdad? Y mira, y cómo creo un prototipo. Y bueno, por cierto, aquí tengo las hojitas, ¿verdad? Porque me gustó la manera en la cual uno, por ejemplo, en la web podía ir como armando como las diferentes vistas, ¿verdad? Algo que posiblemente de plano no se me había ocurrido, ¿verdad? Porque no puedo programar, no puedo pensar en un prototipo, porque justamente ese prototipo que ya aterrizando en la respuesta a la pregunta, ese prototipo es lo que queremos obtener, tal vez no de una manera, digamos, ya así pero con ese prototipo lo que buscamos ir a buscar es buscar otros socios o inversionistas que no, porque muchas clases de estas iniciativas lo que ocurre es que, y he escuchado, ¿verdad?, de que muchas veces compran las ideas o se obtiene una especie de socio que aporta capital para el desarrollo, pero obviamente está la otra parte del socio que pone de la idea, ¿verdad? Y que justamente de esa manera van creciendo. Quizá un primer paso, tener el prototipo. En un segundo paso, buscar esos aliados estratégicos que nos permitan poder dar ese salto. Y el tercero, que igual creo que hay que ser ambicioso, pero siempre con los pies en la tierra, ¿verdad? Que yo creo que saltar del hecho de que el emprendimiento sea manejado, digamos, entre nosotros y que yo sea el de contabilidad, que yo sea el de mercadeo, que yo sea el de edición de video, sino que ir pensando en una estructura en la cual al final los socios seamos los estrategas y tengamos nuestro equipo operativo, porque creo que esa es la manera en la cual el emprendimiento pasa o el emprendedor pasa y sube esa gradita a empresario, ¿verdad? Pero sino porque
pero también es parte, y creo que a Raúl, que es mi socio, tiene mucha iniciativa, pero a él le ha costado el soltar esa parte donde yo quiero tener el control de todo. Y a veces el soltar es la parte que cuesta, pero creo que siendo ambiciosos, lo que buscamos es llegar a esa parte en la cual las decisiones o el funcionamiento, el accionar de nosotros sea justamente la estrategia para que esto vaya creciendo, pero que exista ese equipo operativo apoyándonos y obviamente, ¿verdad? Que sea factible y que también, bueno, y que también sea rentable, ¿verdad? Para que, porque creo que al final, en esta clase de emprendimientos hay que ser sincero, ¿verdad? Creo que la rentabilidad o ese margen es lo que a veces nos inyecta, bueno, no lo es todo, pero una parte importante. Obviamente está la otra parte que a mí siempre me ha gustado de pronto de ver a niños que vamos a verlos formados, que de pronto los vamos a ver jugando en equipos, que de pronto vamos a ver que pudieron aplicar a una universidad en Estados Unidos y lograron una beca porque fueron buenos estudiantes y buenos deportistas, pero hay que ser claro en esto que al final, y con esto termino, muchos dicen que hay un trabajo para el corazón y otro trabajo para el estómago, ¿verdad? Pero creo que si al final ese trabajo del corazón puede también ser del estómago, estamos hechos y creo que al final lo que todos buscamos. Sí, de acuerdo. Diego, muchas gracias por tu aporte y qué bueno que podemos ver ese ejercicio de diseño, ¿ve? Y de crear esos prototipos. Ciertamente podemos hacer estos procesos de diseño a muy, muy, muy bajo costo. Y eso es lo que, como bien decís, con este prototipo que podemos ver, con el que la gente puede interactuar, a pesar de que es papel, es una manera muy, muy viable y factible y utilizada muchísimo en estas metodologías de diseño para la innovación y que son centradas en el usuario también, nos ayuda a ir construyendo poco a poco ese producto mínimo viable, ¿verdad? Que es el que ahorita estamos generando, ¿verdad? A partir de distintas metodologías y como bien decían, es lo que nos ayuda a poner a prueba y en fin, en lanzarnos, ¿verdad? Como que no esperar, como bien decías, a tener el control de todo, a que a esto sea perfecto, porque ciertamente en el momento en el que se pone en contacto con las personas usuarias, ahí es verdaderamente donde el producto, el servicio, la experiencia va cobrando vida, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje el hecho de lanzar una iniciativa como esta. Así que continuamos ya con la respuesta de Alex y pasamos ya a la última ronda. Gracias. Bueno, ¿qué viene de todo esto? Bueno, se los medio adelanté, ¿verdad? Un testeo ya más en vivo, digamos así, en vivo desde lo virtual, es decir, lanzarse al agua con 2 laboratorios, que sea una prueba ensayo de bajo costo, ¿verdad? Que nos permita a nosotros hacer mediciones inmediatamente de lo que nosotros hacíamos en lo presencial y lo que podía suceder en lo virtual. Y luego también crear esa plataforma, ¿verdad? Ese salón, le llamamos nosotros, no queremos decirle aula, salón, ¿verdad? Virtual, que nos permita tener todos estos laboratorios donde se puedan impartir las clases sincrónicas y también asincrónicas, es decir, que sea un portal de mucha información que tenga estos productos, ¿verdad? Estos productos que nosotros hemos creado para los diferentes clientes que tenemos, cómo accesar de manera a clases virtuales, presenciales, o semipresenciales, es decir, cómo hacer una mezcla de todo un montón de cosas que nos permita eso que decía Irene, que las personas de los 30 años les interese recibir 4 clases en línea y un encuentro presencial, por ejemplo, en un momento dado. Crecer en metodología unificada que permita que esta aula y este servicio o estos servicios también se puedan ofrecer a nivel regional, digamos, en los 7 países de Centroamérica, que digan, bueno, a mí me interesa mucho el enfoque y la metodología que tiene El Salvador, ¿verdad? En este espacio que se llama Lab Mixto, Laboratorio Nube, y entonces empezar como a tener ampliarnos, ¿verdad? O sea, nosotros siempre pensamos en lo nacional. Yo creo que los 3 proyectos pensamos en lo nacional, y yo decía, bueno, si nosotros llegamos en lo presencial a muchos lugares de este país,
en lo virtual podemos entrar en todo, ¿verdad? No nos detiene nada más que una conexión, ¿verdad? De Internet y algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. La empatía de si tienen el Internet de buena calidad, si hay esto, si tienen un dispositivo para recibir la clase. Y si eso está resuelto, nosotros llegamos, ¿sí? Y damos un servicio y permitimos también ofrecer lo que nosotros sabemos. Pero también pensar en grande, ¿verdad? Decir, bueno, tengamos una plataforma de tal manera virtual, que eso sí ya es la inversión, ¿verdad? Que tiene que tener ahí su nivel de riesgo. Una plataforma tal que sea tan atractiva que podamos empezar a trabajar a nivel regional, ¿verdad? Yo tengo experiencias, nos mandaron a buscar experiencia, ¿verdad? Y de repente veo una costarricense que tiene alumnos hasta de España. Y uno diría, bueno, pero si en España tienen todas las condiciones necesarias, pero hay alumnos españoles estudiando en línea un curso de animación sociocultural de Costa Rica. Ok, hay intereses, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno ve. México tiene unas grandes aulas virtuales, pues, de muchas instituciones que no son universidades, que también dan este tipo de temáticas y decimos nosotros, ¿por qué no El Salvador? Si El Salvador siempre ha sido atrevido, siempre ha sido innovador, siempre ha sido emprendedor, ¿por qué no desde El Salvador, con todas las herramientas y la gente que tenemos, la riqueza de seres humanos que tenemos, digamos, vinculados a la animación sociocultural, pueden ofrecer estos servicios? Y quedémonos en la región centroamericana a ver qué pasa, ¿verdad? Porque pues, vamos caminando, pero y también llevar que todo esto fluya, es decir, que sea pertinente, que resuelva una necesidad en este momento en la población, en promotores culturales, en directores de casas de la cultura, en maestros y maestras, en facilitadores comunitarios, en los mismos artistas. Bueno, toda esa gama que se nos abrió en este espacio, ¿verdad? Que fuimos viendo paulatinamente, cómo lograr, digamos, cuáles son los siguientes pasos. Hemos soñado en grande, es decir, quizás somos unos grandes soñadores, ¿verdad? Vemos alta mar y la vemos tranquila, o sea, la vemos navegable. Además de alguna ola nos va a pegar un golpe así, ¿verdad? Pero lo vemos navegable. Vemos que nuestros servicios son pertinentes. Si hay un nicho, se nos amplió mucho más con esto. Entonces, ¿por qué no arriesgarlo, verdad? Pero como te digo, hay cosas de inversión, la plataforma digital, todo eso que tiene que ser innovadora, muy bonita, amigable para la gente que tiene arriba de los 30 años y los migrantes digitales que de una u otra manera digan, no, yo me voy a arriesgar a esto y hacerlo, ¿verdad? Y que los jóvenes que navegan muy bien en todo esto entiendan que hay herramientas muy importantes que pueden servir para la transmisión del conocimiento. En el área que nosotros estamos, ¿verdad? Que nosotros sí tenemos el empleo del corazón y el otro, ¿cuál era? El empleo del trabajo del corazón y el trabajo El del estómago. el del estómago. El de nosotros es el mismo, los dos, no tenemos dos, ¿verdad? Los colectivos artísticos, culturales, difícilmente, aunque hay muchos artistas que tienen una profesión, digamos, formal, son médicos, a veces son ingenieros, a veces son profesores, la del corazón siempre los vence y estamos aquí de pie y para seguir adelante. Y estos espacios nos ayudan mucho para reivindicarnos, para reconocernos y para trascender en cuanto nosotros podemos lograr en este tipo de mentorías. Excelente. Alex, muchas gracias. Me gusta esto último que dijiste de reivindicar, de reconocer, de confirmar, ¿verdad? Creo que hasta todos estamos convencidos que es una gran industria, ¿verdad? En nuestro país y que quizás por el hecho de que, como tú bien decís, ¿verdad? No se han tomado quizás tantos riesgos de elevar como toda esa industria a un plano digital, a un plano virtual, donde podés conectar personas de distintos países con intervenciones artísticas, vea, y de todo esto que sabemos que creo que a todos nos encanta, a todos nos ha gustado participar en algún momento de algo así. Creo que le va a brindar muchísima más fuerza, ¿verdad? O sea, puede cobrar muchísima fuerza, especialmente también porque está alineado al concepto de la economía creativa, ¿verdad? La economía naranja, que justamente es los resultados económicos de estas creaciones, ¿verdad? De la propiedad intelectual, de las obras de arte, de la música, del teatro. Entonces creo que le va a brindar una proyección completamente nueva, ¿verdad? Mucho más innovadora de lo que siempre hemos estado acostumbrados
a experimentar, ¿verdad? Y eso no solo le va a brindar un servicio a las personas, sino que, como bien decís, va a poner en alto a todas las personas que se han dedicado por tanto tiempo, ¿verdad? Y las que vienen, las generaciones que vienen a eso, ¿verdad? Al arte, a la cultura, que es tan importante para la sociedad, ¿verdad? De cualquier país. Así que qué bueno por eso, ¿verdad? Que eso esté pasando. Así que con esto en mente nos vamos ya a la última ronda, ¿verdad? En esta vamos a referirnos un poco más a cómo ven ustedes la situación a nivel país y de cómo nosotros, que ustedes y nosotros como proyecto también, que nos hemos convertido en embajadores del emprendimiento social, ¿verdad? Porque como saben, venimos, decía Diego, de hace 10 años, 5 años, hay muchísimo auge del emprendimiento, ¿verdad? Y los negocios, pero desde un formato como tradicional, por decirlo así, y ciertamente poco a poco se va abriendo un nuevo camino, digamos, para este tipo de emprendimiento que busca hacerle bien al mundo, ¿verdad? O sea, procura darle beneficios a las personas, cubrir necesidades que quizás no han sido suplidas anteriormente. Entonces, la pregunta va orientada hacia qué necesitamos cambiar en nuestro país para impulsar cada vez más este tipo de emprendimiento como el que ustedes están haciendo, que es un emprendimiento social y con innovación inclusiva, porque están llevando educación, están llevando experiencias pedagógicas también a sectores que quizás no podían acceder a ellas o que no han tenido la misma calidad de experiencias en otros momentos, ¿verdad? O en otras instancias. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Verdad? Aquí tomen en cuenta el rubro en el que estamos hablando de emprendimientos de innovación educativa, pero ¿qué de lo que ven ustedes en el entorno pueden tomar en cuenta las instituciones, a la sociedad civil? ¿Qué creen que tenemos que cambiar o sobre qué tenemos que seguir luchando para que ustedes sean los primeros de muchísimos otros emprendedores que les van a querer seguir la pista, ¿vea? O seguir su ejemplo? Vamos a empezar con Irene nuevamente. Okay, creo que la parte tecnológica de un país está sumamente ligada con la educación básica escolar. Creo de que si no se mejora la educación desde primer grado, desde kinder, difícilmente un país va a llegar a tener emprendimientos de este tipo. Entonces creo que más que introducir herramientas en un principio tecnológicas a todos los niños y que todos los niños tengan su computadora y todo eso, creo que es primordial mejorar la educación, o sea, que los niños puedan matemáticas, que los niños, pues la matemática está íntimamente ligada con la tecnología, por ejemplo. Que los niños tengan buena educación básica del colegio, eso me parece sumamente importante, o sea, no pueden haber cambios tecnológicos mientras no hayan cambios en la educación. Y bueno, de ahí las instituciones gubernamentales tienen que volverse tecnológicas, o sea, tiene que haber una introducción de la tecnología de arriba hacia abajo, o sea, del gobierno, del Estado hacia los pobladores, creo que también es importante. Y en general creo que la tecnología, o sea, un país tiene que ser tecnológico, porque en el mundo que vivimos, sin sus pobladores y el Estado no utiliza tecnología, pues simplemente se queda atrás. Eso ya no es una opción, es una necesidad. Sin embargo, bueno, yo con la tecnología, digamos de que a pesar de que es sumamente necesaria y bueno, de hecho por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque sabemos de que si no nos ponemos al día con los cambios, pues nos vamos a quedar atrás. Eso es un hecho. Sin embargo, también hay que establecer, creo yo, cuáles son las desventajas de la tecnología, porque también las tiene. ¿Verdad? También las tiene. Entonces hay que considerarlas y hay que educar a la población para utilizarla de la mejor manera, o sea, que sirva para progresar, que no sirva para atrasarnos, ¿verdad? Porque la tecnología también tiene su parte negativa.
Y eso tiene su implicación social, ¿verdad? Entonces también creo que esa parte es sumamente importante. Y bueno, en general creo que es eso básicamente, mejorar la educación, que las personas, los niños empiecen a tener interés en materias o en temáticas que ahorita no las tienen. Por ejemplo, si vemos informes, nos damos cuenta de que materias como matemáticas son las que están mayormente débiles en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos optar o cómo podemos soñar en tener personas capacitadas en tecnología y que desarrollen emprendimientos tecnológicos si no les gustan las matemáticas o si no les gusta otro tipo de cosas que son esenciales, ¿verdad? Para lograr desarrollar algo, un emprendimiento tecnológico y también a nivel universitario, ¿verdad? También, bueno, aunque ahorita creo que ya la tecnología está muy involucrada en los estudios, o sea, yo recuerdo cuando comencé a ir a la universidad, eh, recién salían las memorias de esas USB que utilizamos. Entonces, o sea, es un cambio enorme, sin embargo, ahora un estudiante universitario no sobrevive sin tecnología. Pero también hay que definir cómo la tecnología de diario. O sea, un país no se considera que tiene un nivel alto tecnológico si sus pobladores usan USB o si ocupan audífonos o si ocupan redes sociales. Eso es algo de que no va a producir verdadero desarrollo, sino que es ir un paso más adelante, es que las personas se involucren en, por ejemplo, en esta materia de ay, no recuerdo ahorita, pero cuando se hace una página web, no sé si ustedes me pueden ayudar, cómo se llama esa profesión que programa páginas web, por ejemplo. Bueno, no recuerdo ahorita, pero es codificación de todo lo referente a plataformas virtuales, que es ir un paso más allá, y eso relativamente poca gente interesada, ¿verdad? Y son los que verdaderamente van a producir cambios en todo aspecto, en la industria, en la educación, en absolutamente todo. Perfecto, gracias Irene. Y sí, en definitiva tocas como un tema de base que es primordial, que es precisamente el tema de cómo se forman esas habilidades de siglo XXI, vea, esas que ya nos alcanzaron desde hace un montón y que no necesariamente la educación o el sistema está orientado hacia eso, vea, hacia aprender sobre a desarrollar la creatividad, el trabajo en equipo, el hecho de aprender a ser flexibles, ¿verdad? Y además tener este otro set de habilidades más técnicas, vea, como bien decía, de la De programación, programador, esa ajá, programación. cabal, programación, diseño, vea, aprender Uh a hacer esos testeos, entonces sí es algo que debe venir desde la base y que justamente le puede crear a las personas desde bien temprana edad, vea, desde como decías tú, desde la formación, desde kinder, preparatoria, el primer ciclo, esa conciencia de querer aportar y de querer desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Entonces creemos que es un tema de base también, educación y conciencia, ¿verdad? Acerca de estos temas. Gracias por tu aporte y seguimos con la respuesta de Diego. Adelante. Hola, bueno, igual con pena me voy a bueno, al terminar por ahí la intervención, fíjense que yo tengo clases, yo soy el titular en un par de minutos, así que, pero igual, ¿verdad? Así Dale, que dale. me excuso, Alexander, porque no voy a poder escuchar. Bueno, comparto mucho de lo que mencionó Irene. Yo creo que es lamentable y sin entrar en ¿cómo se llama? Por ahí en temas políticos y todo eso, pero de pronto yo quisiera que se invirtiera más en educación y cuando vemos que hasta se ha disminuido el presupuesto para educación, eh, los profesores, esos que forman al país, son de los profesionales peor pagados. Ya nadie quiere ser profesor. Y de pronto, aquellos que son genios, bueno, conozco muchas personas que son muy buenas en lo que hacen, pero de pronto te dicen, mira, querés dar clases y cuánto van a pagar tanto, ¿no? Con eso
aparte de que me esfuerzo, que tengo un grupo de 60, 70 alumnos, que en San Salvador tengo que movilizarme, me trabajo en Soy y tengo que movilizarme hasta Santa Tecla para estar a las 6:30 en la clase, entonces desmotiva, sin lugar a duda, a ese docente, ¿verdad? Y yo creo que son de las cosas que creo que hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Eh, y digo porque en otros países, bueno, vemos en otros, obviamente, países de primer mundo, donde así como cuando hablamos del doctor aquí, ¿verdad? El arquitecto, allá ha sido un profesor, es como que lo máximo, ¿verdad? Y así, pero también así él tiene la oportunidad de ir creciendo. Y aquí vamos en la otra parte, y como lo mencionó Alexander, ¿verdad? El que está en la parte de arte ama el arte y al final él trabaja el corazón y del estómago, pero también hay muchos que son muy buenos, que aman de pronto enseñar, pero pues sí sabemos que no es lo, que no de pronto no va a poder esa persona salir adelante con todo eso, ¿verdad? Yo creo que definitivamente la educación debería invertirse más, o sea, generar otra clase de motivaciones a los académicos, y lo digo desde el kinder hasta educación universitaria, ¿verdad? Al final, bueno, en lo personal, a mí me gusta enseñar, pero soy consciente que tengo que hacer otras cosas, ¿verdad? Porque tengo que buscar otros trabajos del corazón. Y lo otro, viéndoles del otro punto de vista, el ser empáticos. Yo creo que justamente lo que hemos visto, ¿verdad? Que no debería haber problemas. Al final, la educación digital, ¿verdad? Pero creo que si salimos a la calle, posiblemente a un par de kilómetros de nuestra casa, un par de cuadras, no tienen internet, no tienen acceso a un teléfono. Entonces, ver de qué manera también como sociedad nos volvemos más empáticos con ese segmento de personas que no tienen el acceso. O sea, chévere, ¿verdad? El otro año, por ahí muchos colegios están hablando que va a ser semipresencial, pero están hablando de colegios privados y los pobres centros educativos y las pobres, o sea, y hablamos, bueno, y podemos entrar en otros temas, pero creo que al final, yo siempre, y con esto termino, yo creo que un país, creo que el nivel educativo es el que hace que crezca o de pronto se estanque. Yo admiro un montón a Costa Rica, un país que ahí nomás lo tenemos, pero en temas de educación, inversión en estas áreas, lo hace muy bien, ¿verdad? Y ahí vemos también los años luz que nos lleva, ¿verdad? Entonces, ojalá que algún momento, creo que somos una generación también que puede apoyar en esos cambios, ¿verdad? Una generación de emprendedores, y ojalá que las generaciones que vengan les sea un poco más fácil, o de pronto también tengan más oportunidades en formarse y en todo eso. Y bueno, como les mencioné, con las disculpas del caso, pero hablando de eso, ¿verdad? Tengo que ir por allá a cubrir. Ha sido un gusto, Irene, Alexander y Majo, y espero que en un par de meses o semanas me gustaría ver sus proyectos por ahí sobresaliendo, y logrando muchas cosas, y decir, ahí estuvimos conversando, y qué alegre que pudieron salir adelante. Excelente, no, gracias a ti. Gracias. Sí, gracias, Diego. Gracias. Y nos estamos viendo. Gracias Perfecto. por tu tiempo. Gracias. Que te vaya Saludos. súper bien en tu clase. Gracias. Chao. Chao. Bueno, entonces continuamos. Alex, ya lo último. Bueno, quiero retomar cosas que dijo, ¿verdad? Irene también, y porque fíjate que la educación es la base del desarrollo, todos los organismos internacionales lo dicen, pero la innovación educativa es la clave, ¿sí? Lo que pasa es que hay muchas cosas que tenemos que, digamos, que mejorar o superar en este caso, en los contextos en el que vivimos. El COVID nos ha puesto en un contexto de mucha desventaja, todos lo sabemos, todas lo sabemos, no solo en la educación, sino que en todas las dimensiones de una realidad, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en este caso? Primero, reducir la brecha del acceso al Internet en nuestro país. Aunque tenemos una buena cobertura según los números, ¿verdad?
de cobertura es una cosa y la otra es la calidad, ¿verdad? Que tengas una calidad y luego que tengas los dispositivos necesarios para llegar. Y de eso se trata la innovación. No solo que tengas un teléfono móvil que puedas utilizar redes sociales y tener saldo cerca para cargarlo, sino que tengas un equipo necesario que te permita aprender, dinamizar e innovar, ¿sí? Yo creo que todas esas cosas tienen que tener una gran empatía a la hora de hablar de la innovación educativa. El Ministerio de Educación se ha visto enfrentado a muchas cosas, ¿verdad? No hay señal muy buena para dar las clases. Bueno, y procesos de solidaridad impresionantes en los territorios, donde un niño sí tiene buen internet y todos sus compañeritos y compañeritas llegan, pero en el caso del COVID no puede estar con más de 5 o 6 personas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también son importantes tomarlas en cuenta. Necesitamos que el gobierno, ¿verdad? Lo nacional, lo gubernamental, lo no gubernamental también y los organismos internacionales generen líneas también de fortalecimiento a todos estos procesos de innovación educativa integral. Imagínate que yo estoy hablando de arte y cultura, que es el último de la lista, ¿verdad? Es decir, empieza matemáticas, llega arte y cultura, es como la clase, ¿verdad? A la par de deporte, ¿verdad? El fútbol y el arte, ahí está. No debería de ser así realmente, debería de ser más inclusivo y más integral todo, ¿verdad? Es decir, así como es importante una clase de matemáticas, un tutorial de un idioma en especial, también debe ser que esta persona, esta niña, niño, adolescente, mujer o hombre, tenga la sensibilidad de tener una conexión con algo artístico, ¿sí? Tal vez que no se vaya a dedicar a ser artista en sí, es decir, el del corazón, ¿verdad? Sino que, pero que esa sensibilidad le permita, cuando él sea un profesional o una profesional, ser diferente, ser un ciudadano diferente, ser un ser humano diferente, sensible, digamos, sin estereotipos, sin roles de género, con una dimensión diferente, porque el arte transforma, de eso se trata. Por eso nosotros creamos un laboratorio nube, para hacer pequeños laboratorios que nos permitan sensibilizar a gente que trabaja con jóvenes, que trabaja con niños, que trabaja en las comunidades, que trabaja con otros sectores, que permitan irse sensibilizando, que es lo que menos llega, es decir, lo que menos llega, porque lo primero ahorita es la salud. Ahorita nadie va a invertir en nada más que en salud, y eso lo tenemos claro y es primordial por el derecho a la vida. Pero hay que pensar del centro a la periferia, ¿sí? Allí están muchas de las soluciones. Y en cuanto a la educación es importantísimo, ¿verdad? Ya lo decía ahí Diego, es verdad, que, o sea, uno va a la escuelita, ¿verdad? Y claro, yo he ido a las escuelitas y es terrible, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo? Yo me veo estudiando a mis 7 años en esa escuelita, siendo empático y con mis privilegios, ¿verdad? Y yo digo, qué barbaridad. Querés transformar eso. Eso es lo que te mueve a estar aquí en estos procesos. Si no, estarías de lo más cómodo en otro sector, ¿verdad? Pero conocer esa realidad es la que te permite entonces sentarte en una máquina, escribir un proyecto que va a beneficiar socialmente, ¿verdad? Un emprendedurismo que te va a permitir transformar la vida de una persona que quizás ni se imagina que le va a llegar a tocar esta situación, ¿verdad? Que va a llegar a tener una experiencia con un proceso innovador educativo que le va a cambiar la vida y le va a revolucionar a él durante toda su vida, ¿verdad? Es así, desde que llegó esa experiencia hasta que expiró. Y además la va a transformar y la va a reproducir y multiplicar. ¿Qué más querés? Por eso tenemos que siempre estar pensando del centro a la periferia y no olvidar también que las artes son una herramienta fundamental para la transformación social y nuestro país lo necesita. Nuestro país lo necesita mucho y es fundamental para que desarrolle. Y si la educación es uno de los pilares del desarrollo, hay que pensar en eso también. Genial. Alex, muchísimas gracias por tu aporte. Todos los aportes creo que han estado tan completos también y complejos. Nos encanta como el nivel de análisis, ¿verdad? Y reflexión al que han llegado con sus proyectos, ¿verdad? Creo que ese es uno de los grandes resultados de estos procesos, ¿verdad? Que a veces no es así como unos números, vea, como unas métricas, vea, quizás no en este momento porque estamos aprendiendo, pero son este sentido más cualitativo y de la experiencia que ustedes están viviendo y cómo van analizando constantemente, cómo van tejiendo esos aprendizajes, cómo se conectan con otras personas.
y me encanta, ¿verdad?, escuchar sus reflexiones, así que no me queda más que agradecerles, ¿verdad?, en nombre del Proyecto Núcleo, de Inbox, de Labotech y de Glasswing, por supuesto, de IDRC y de BitLab, que son nuestra cooperación. Gracias a quienes hemos podido impulsar esta iniciativa. De verdad, agradecerles por su tiempo, por el espacio, y esperamos poder les vamos a seguir la pista ya en las fases que se vienen y por supuesto el próximo año. Y deseamos de verdad que todos esos sueños y esas metas que se están planteando con sus proyectos y con sus equipos lleguen a un término, a un feliz término, y que de aquí solo sea el inicio, ¿verdad? Que esto solo sea el inicio de algo muchísimo más grande y cada vez más ambicioso. Así que de verdad, gracias por sus aportes y esperamos conectarnos nuevamente en el futuro. Así que con eso damos por finalizada esta sesión. Mil gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes, Majo, por todo. Gracias, Irene. Muchas gracias, Majo, muy amable. Buenas noches, Irene. Buenas noches, Majo. Buenas noches, Buenas Alexander. noches. Buenas noches. Se Adiós. cuidan. Mucho gusto. Feliz noche. Igual.